días y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Un muy buen inicio de semana. Pues constantemente, porque es un tema que todo mundo saca inmediatamente, me he estado preguntando para qué sirven las cifras exactamente sobre los delitos, sobre los crímenes eh, que se dan por diversos organismos. En primer lugar, he pensado que no hay cifras exactas. Yo en ningún momento he visto cifras que puedan decir estas cifras son las cifras que existen y son exactas. Normalmente su confiabilidad de las cifras depende del organismo quien las presenta, depende de qué tan confiable es este organismo. Normalmente organismos de asociaciones civiles, organismos de organizaciones no gubernamentales se convierten a veces en pues cifras más confiables que las que da el gobierno, que los distintos niveles del gobierno. Las cifras oficiales de los distintos niveles de gobierno se convierten en las menos confiables precisamente porque la ciudadanía, los ciudadanos sospechamos de que hay un interés por ordenarlas, por limpiarlas, por ponerlas de tal forma que a ellos no los perjudique o que dé la sensación de que están trabajando muy bien con respecto a estas cifras. Vuelvo a la pregunta, ¿para qué sirven exactamente las cifras? Desde mi punto de vista pienso que una función que cumplen es para visibilizar el problema del que se trata, en este caso del crimen organizado. Las cifras sí son muy necesarias para saber qué cosa está pasando en nuestras sociedades con este flagelo que es el creciente número de crímenes, de todo tipo de crímenes. Es importante visibilizar las cifras de jóvenes, hombres, mujeres desaparecidos, asesinados, secuestrados, todo tipo de delitos. Es muy necesario que esté presente en una sociedad. Ocultar bajo la alfombra el tipo de sociedad que somos no nos lleva a nada y nos atrasa constantemente en la búsqueda de soluciones. Pero las cifras también sirven para establecer una estrategia para combatir el crimen. Yo creo que en este caso es el uso que menos se le da a las cifras. No veo ninguna sola dependencia, sobre todo, pues esto corresponde al Estado, que se base en las cifras para combatir el crimen organizado o todo tipo de delitos. Y tercero, la función que más se le da a las cifras es para elaborar informes de gobierno, quiero decir directamente para propaganda de sus distintas dependencias de seguridad. Es decir, si vemos nosotros que estas cifras no se usan para elaborar una estrategia eficiente en contra del crimen, en contra del delito, estas sirven simple y sencillamente, y esa es la palabra, para maquillar datos de las dependencias oficiales. Por eso siempre llama mi atención que cuando algún organismo no gubernamental da una cifra, por ejemplo, de los desaparecidos o del número de asesinatos por el crimen organizado, inmediatamente los gobiernos, cualquiera de los tres niveles, solicitan confrontar datos o tratan de decir que las cifras de esta organización está mal hecha, está mal orientado. ¿Por qué confrontar? ¿Por qué esa necesidad de confrontar cifras? En el detalle, obviamente, se pierde la magnitud del problema y convierten el problema en una forma de medir y se busca restarle credibilidad. O sea, el problema parece que está simple y sencillamente en la forma en que se miden las cifras y no en el enorme problema que representan el número de, ya lo dije, desaparecidos, asesinados, etcétera. La cifra pues se convierte o cae en el terreno de un estira y afloja entre las técnicas en cómo se elaboran estas cifras. Por ejemplo, en el caso de que si la gente se siente más o menos seguras en Guadalajara. Yo no sé
disculpen, pero no sé hasta qué punto eso sea un dato muy importante. Baste conversar en cualquier escenario con cualquier persona para ver que la inseguridad está ahí a flor de piel. Nada más echemos un vistazo a la semana que acaba de pasar, nos encontramos embolsados en varias áreas del área metropolitana de Guadalajara, en varias zonas del área metropolitana de Guadalajara, encontramos con asesinatos de estudiantes, de empresarios, feminicidios, todo en una semana. O sea, por donde pasara había algún tipo de acto criminal. Sin embargo, esto se niega. ¿Y cuál es el objetivo entonces de pasar a confrontar este tipo de cifras, de que el gobierno busque decir que las cifras que se están presentando son por mucho menores a como realmente se presentan? Pues, por ejemplo, si se dice, por ejemplo, que hay, vamos a decir, una cifra de 200 asesinatos, el gobierno inmediatamente solicita confrontar técnicas para ver cómo se obtuvieron. Pierde importancia en el acomodo de datos si no son 200, si decimos que son 175, cambia la estrategia, disminuye el terror de estas cifras. Yo me pregunto, ¿hay una diferencia realmente seria entre decir no son 200, son 175? Yo creo que la diferencia seria sería decir no son los 200, son 2 o 1. Y que yo creo que esa diferenciación entre el cotejo de cifras nunca se va a llegar, porque lamentablemente las cifras del crimen en nuestras sociedades, de todo tipo de crimen, son muy altas. Las autoridades de los 3 niveles en estos casos se vuelven entonces cómplices de esta situación de criminalidad en nuestras sociedades al tratar de minimizar el problema para evadir su responsabilidad, porque ellos lo que buscan al tener cifras son informes que limpien o que den o que hagan ver a sus acciones en contra del crimen organizado como acciones buenas, como acciones que van por el buen camino. Yo creo que las autoridades deben aceptar públicamente, ya es momento de que acepten públicamente, de que señalen realmente la enorme magnitud del problema, que no es un tema menor, que tampoco salgan ya con el discurso de que es un problema entre ellos, que la gente no se mata en las calles o que son casos aislados, y comiencen a establecer, cosa que lamentablemente no tienen, estrategias, primero para detener el número de crímenes, segundo para prevenirlos, y tercero para buscar y encontrar a los culpables, que ese es otro tema muy fuerte, muy serio, que nunca se da con los culpables. Se acaba de encontrar al señor que asesinó al jovencito en la parada de autobuses, pero ese casi fue una casualidad entre cientos de otras en donde los culpables ni siquiera son buscados. Yo creo que las autoridades deberían dejar de pelear cifras, porque nos están llevando a poner la vida humana como si fueran mero asunto de detalles técnicos, y deberían de hacer una estrategia con las organizaciones de la civilización civil para eliminar el muy creciente, porque está creciendo, efectos del crimen organizado o los crímenes en el área metropolitana de Guadalajara. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, un tema sin duda alguna muy sensible, fundamental de abordar en nuestro país, y escuchábamos ya a la canciller alemana Angela Merkel, pues de manera muy diplomática, pero me parece muy directa, poner el dedo en la llaga sobre 2 temas fundamentales, este que estamos hablando, el de los desaparecidos, el de los asesinatos, pero también el de la libertad de expresión en nuestro país, con este número de periodistas muertos en los últimos años. Y me parece, doctor, a reserva de escuchar su opinión, que más allá de exhibirnos como país, es importante que gobiernos extranjeros, gobiernos que pueden poner el tema en el ámbito internacional, lo coloquen precisamente para llamar la atención y para poder empujar con mayor fuerza pues la justicia para todas estas víctimas.
Fíjate, William, que hasta ahorita eso sucede en los países que están en guerra, cuando hay ya injerencia internacional y entonces se sueltan mecanismos de análisis de diversos organismos a nivel internacional y de gobiernos extranjeros, efectivamente. El problema es que en México desata una guerra que luego no reconoce y le molesta cuando organismos o gobiernos extranjeros hablan sobre ella. Pero efectivamente yo creo que para México sí le importa por mucho más, lo hemos visto desde hace mucho tiempo, la opinión que se tenga de sus gobiernos en el extranjero que la opinión que da la misma sociedad. En este caso de las cifras, distintas organizaciones de derechos humanos en México, organizaciones de la sociedad civil, las han expresado, las han manifestado, y lo único que logran es el rechazo de los distintos niveles de gobiernos. Y cuando tocas el asunto de la libertad de expresión, eso también cohíbe la libertad de expresión, porque automáticamente cuando estos organismos dan esas cifras y los gobiernos inmediatamente salen a rechazarlas, salen inclusive a denostarlas, pues hay como cierto temor de estas organizaciones para no volver a dar cifra, porque esto, por llamarlo de alguna manera, desata la ira del gobierno. Entonces, lamentablemente, pues qué bueno que Angela Merkel, entre los múltiples temas que trae, no haya dejado pasar por desapercibido este problema que, bueno, no sé ya quién vaya a tomar en sus manos el resolverlo y no a tratar de esconder sus errores, que hasta ahorita es lo que han estado haciendo todos los niveles de gobierno. Como siempre, un gusto escucharle, un gusto reflexionar estos asuntos. Gracias, muy buenos días. Al contrario, muy buen día, un abrazo. Y fue precisamente la opinión pública internacional la que ha conseguido también que movimientos como el de los 43 desaparecidos tengan esta fuerza, ya lo decía el doctor. Lamentablemente, a veces es más importante que lo digan afuera que en el interior del país para que la autoridad ponga atención en ello. Esperemos que así sea. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina.